La tuberculosis es una enfermedad transmisible que ha acompañado a la humanidad en registros que son milenarios y que se han comprobado su existencia en momias mediante las pruebas moleculares que tenemos ahora que permiten confirmar la enfermedad en un resto arqueológico. Pero en Chile, en la década del 50 y lo que es más a principios del siglo XX, era una enfermedad de alta prevalencia, 100 casos por 100.000 habitantes y más. Actualmente nosotros tenemos 16, 14 casos por 100.000 habitantes en Chile, pero antes era una enfermedad muy prevalente. En la era preantibiótica, antes del descubrimiento de la streptomicina, que fue el primer fármaco que se usó para el tratamiento de la tuberculosis era una enfermedad que se trataba de modo sanatorial, con el paciente hospitalizado, con toma de sol. Se pensaba que el bacilo se deterioraba o moría con la exposición a la radiación ultravioleta. Actualmente eso está descartado. Y se les sobrealimentaba, porque la desnutrición no era un tema menor, a diferencia de ahora que el tema es la obesidad, el tema es cardiometabólico. A principios del siglo XX y a mediados del siglo XX, años 50, era francamente un tema la desnutrición. Villa Alemana surge como una ciudad de agrado, de descanso, para aquellos habitantes que vivían en las grandes ciudades aledañas como Valparaíso, Viña del Mar o Santiago y que buscaban un lugar donde poder vivir con características rurales. Villa Alemana además estaba conectada en ese tiempo por todo el sistema ferroviario de Valparaíso a Santiago y con las ciudades del interior. Por lo tanto, se ofrecía como un espacio cercano a estas grandes ciudades con aquellas características y además con un muy buen clima. Villa Alemana siempre desde sus inicios se potenció como una ciudad con un clima agradable y por supuesto también vinculado a la historia del Hospital de Peña Blanca y al Sanatorio Tuberculosos como una ciudad de muy buenas características climáticas para poder sanar de enfermedades al pulmón. Claramente el tratamiento sanatorial le dio un rol a hospitales que participaron de esto y que fueron exitosos de esta modalidad en que uno reforzaba el sistema inmune para controlar la enfermedad con medidas de nutrición, medidas de reposo y de toma de sol. Y muchos pacientes mejoraron. Y de hecho la tuberculosis, de alguna manera en formas no avanzadas, debería mejorar el 30% de los pacientes. Bueno, la benefactora Juana Ros de Edwards buscaba una ciudad donde poder implementar un sanatorio para personas que sufrían la enfermedad de tuberculosis, y Villa Alemana a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se posicionaba y también se difundía como una ciudad que tenía un clima muy beneficioso para personas que tenían enfermedades del pulmón. Es de esa manera que se encuentra este sitio en Peña Blanca y se instala este sanatorio para tuberculosos para poder atender a todas las personas que sufrían de esta enfermedad. Bueno, el hospital nació como un asilo de incurables. El año 1906 se trató de crear un hospital. Hubo como una sociedad particular
pero no lo pudieron hacer. Quedó la instalación que ya estaba acá, la idea, pero no quedó en nada al final. Y el año 1911, cuando se vio que la pandemia de la tuberculosis ya no daban abasto los hospitales, se empezó a trabajar en crear un hospital y obviamente la señora Juana Ross donó los terrenos con todo lo que había en su interior para que se hiciera el Hospital Juana Ross, bueno, que en ese tiempo era el Hospital de Asilo de Incurables, no era el Hospital Juana Ross. Y con el tiempo se fueron creando las salas. Al principio esto lo veían las monjas. La cura consistía en mucho aire fresco, mucho sol, mucha luz, pero en realidad no. Por eso le llamaban el asilo incurable, porque venían a descansar y a morir la gente. Del tiempo que no había agua potable, que no había luz eléctrica, después del año 52 recién vino a haber luz eléctrica en el hospital y uno se preguntaba, wow, ¿y qué hacían con todas las cosas? Entonces todo, por ejemplo, del edificio bajaban todos por unos canales que habían y iban a dar todo al estero los pejerreyes. Todos los desechos del hospital, las aguas sucias, todo eso iba a dar al estero de los pejerreyes. Bueno, como se hacía antes, pues. En ese tiempo era el estigma por no conocer lo que era la enfermedad. En ese tiempo la falta de higiene, no a lo mejor porque la gente no se quisiera bañar o algo así, eran por las comodidades que eran menores, los lugares hacinados, falta de luz, falta de ventilación, hacían que el bicho se incubara y quedara, siempre estuviera ahí. Entonces, y el bacilo de Koch es difícil de matar. Entonces la gente se iba contagiando, se contagiaba el papá, la mamá, los hijos y después toda la parentela que llegaba. Entonces era como de tener de aislamiento. La gente acá llegaban y de hecho estaban aislados en el edificio central, por ejemplo. Yo me acuerdo que habían camas y tomaban mucho sol y hacían reposo, y en las tardes, ya cuando se ponía más fresco, habían unas cortinas largas, grandes, que tenían rayas y cerraban en los espacios. Entonces siempre la gente fue como estigmatizada por el hecho de haber tenido tuberculosis, pero de hecho por ahí hay un anuncio en un diario, en el Mercurio, si no recuerdo mal, del año como 1912, 1914, en el cual los vecinos, o sea, la gente reclamaba porque había una casa aquí al costado del hospital que se ofrecía para hacer los velorios de la gente que fallecía acá. Entonces era como llevar el bicho a la población. Es ineludible el valor urbano que tiene el Hospital de Peñablanca hoy para la ciudad de Villa Alemana. Es un hospital que está en medio de un parque urbano interesante, tiene jardines históricos, tremendas arboladas para poder disfrutar en aquel espacio. También sus características arquitectónicas son relevantes, estamos hablando de más de 15 edificaciones. Las primeras de ellas, las de sus inicios, principios del siglo XX, están asociadas a las formas constructivas de esa época, principalmente adobe, construcción en madera, cerchas de madera, estos grandes
grandes pabellones y galerías que eran muy importantes para poder sanar de la enfermedad de tuberculosis. Y también, por supuesto, el reconocimiento del valor social que tiene el hospital. Es innegable los servicios que prestó primero para sanar enfermedades del pulmón, pero posteriormente hoy todos los otros servicios de salud que ofrece a la comunidad. Yo siento que el paciente en la condición sanatorial era un paciente que se sentía protegido, que en muchos de los casos, repito, curaba su enfermedad solo con respuesta inmune. Si usted considera que a eso le agregamos ahora tratamientos cortos y exitosos con alto nivel de curación, yo creo que podríamos mejorar bastante los resultados de población vulnerable. Las herramientas que teníamos eran bastante básicas, ya contábamos solamente con la detección del bacilo a través de microscopía, que es la baciloscopía, el método que me parece que es el más conocido, que puede sonar un poco más familiar. La baciloscopía es básicamente extender una muestra, teñirla y observarla a través del microscopio, y con eso podríamos detectar la presencia del bacilo en base a la tinción. Claramente aquí observamos un modelo de microscopio que es bastante antiguo, pero que evidentemente cumplía la función que era poder detectar este bacilo. También podemos ver otros instrumentos que, bueno, son estos de colección, pero que en la actualidad se siguen ocupando en el laboratorio. Tenemos, por ejemplo, el mortero. Nosotros lo seguimos utilizando en lo que es la detección de tuberculosis para, por ejemplo, muestras de tejido, muestras que sean distintas, por ejemplo, a un esputo. Y el instrumental básico de laboratorio, que es lo que se viene al imaginario cuando uno piensa en un laboratorio, que son todos los artículos de vidrio, que son para preparar soluciones, para preparar los reactivos, los medios de cultivo. Dentro de nuestra colección tenemos documentos históricos que datan del año 36 en adelante APP, algunos más antiguos, tienen un considerable deterioro, como podemos ver acá, entonces tienen todo un proceso de conservación que en eso estamos intentando trabajar para que sea un documento que las otras generaciones puedan tener. Hay documentos que tienen una conservación mejor, que por ejemplo que es de la memoria anual, que hacían un resumen de todo, todo lo que se hizo en el año. Este incluso tiene un empaste. Y otras cosas interesantes que podemos encontrar es fichas, bueno, radiografías. Este hospital es uno de los primeros en el área de investigación respecto a la tuberculosis, entonces fue uno de los primeros sanatorios también a nivel nacional, y eso nos permite tener hartos documentos, fichas sobre todo del registro de personas que estuvieron acá con tuberculosis. Ellas, bueno, de a poco se fue encontrando mejoras para aliviar los malestares. Desde un asilo pasó a ser sanatorio y después a ser hospital, que atiende hoy en día otras patologías. Y bueno, encontramos tarjetas de registro donde nos especifican los tipos de medicamentos que se daban, puntualmente los diagnósticos, cómo iba evolucionando esta enfermedad a través de los años, qué cosas eran mejor o no para las personas que estaban acá. Este de acá es el libro de registro de ingresos y egresos de los pacientes. En este libro estaba el de hombres y el de mujeres. Tiene una tipografía bien bonita, escribían todo a mano. Mucho deterioro, sí, por el tema de la humedad. Este es del año 32, 36 en adelante. ¿Se lee la
Sí, por ejemplo, TBC, que es tuberculosis pulmonar estacionaria, ahí no entiendo la letra, cerrada bacterial. La mayoría tenía ese diagnóstico. Congestión pulmonar, también se atendieron las personas que estaban con esta enfermedad de los mineros. Silicosis. Bueno, en el año 32 está el libro de registro de pacientes que ingresó don Eduardo Frei Montalva. Ahí dice con una tuberculosis del aparato respiratorio. Y estuvo acá como 2 meses y medio, alrededor más o menos, y le dieron el alta y se supone que se fue curado. O sea, lo de haber seguramente mandado con reposo a su casa, con más medicamentos, pero ya no era necesario que estuviera acá. Así que gracias al Hospital Peña Blanca tuvimos presidente. Y tuvimos después 8 presidentes más. Ahí, Eduardo Frei Montalva. Nombre del padre Eduardo, nombre de la madre Victoria, lugar de nacimiento Santiago y diagnóstico tuberculosis del aparato respiratorio en marzo de 1932. Necesitados, están, porque tienen que estar 1 año acá, por el tratamiento que ellos tenían era 1 año, entonces difícil para ellos, entonces nosotros nos turnamos para estar con ellos, conversar con ellos, guiarlos y que nos contaran sus cosas y nosotros escucharlas. La terapéutica, que partió en la década del 40, fue bastante exitosa y se empezó a aprender de terapéutica en tuberculosis, y lo primero que ocurrió es que los pacientes se hicieron resistentes. Y ahí fuimos aprendiendo rápidamente que la terapia tenía que ser asociada. Y ahí se empezó a sintetizar la isoniazida. Y habían unas drogas que eran tremendamente tóxicas, como el ácido paraminosalicílico, que también se usaba en esa época, que ya nos llevó a resultados mejores. Y yo diría, entre la década del 50 y del 60, se instauró el Programa Nacional de Control y Eliminación de la Tuberculosis, que fundamentalmente lo armó nuestro querido y recordado doctor Victorino Farga, que realmente fue un pilar en el desarrollo de esta modalidad, que era absolutamente manual, donde se hacía un registro manual en un libro grande, se colocaba el nombre del enfermo, su dirección, y se inició en Chile la investigación de contactos. Pero claramente el 2011, es decir, del 2010 hacia atrás, todavía había un gran número de pacientes hospitalizados en el Hospital Peña Blanca. Este tratamiento con 2 y 3 drogas, más la hospitalización, más la investigación de contacto, fueron, insisto, los determinantes en los buenos resultados que tenemos en la actualidad.